El cielo estaba limpio, como un cristal recién lavado. Un tiempo así era la fantasía de cualquier piloto, y Gordon, el nuestro, sonreía mirando la calma superficie del lago superior, que se extendía bajo nosotros como una inmensa tela azul. Nuestro hidroavión, un DHC-3 Otter viejo pero fiable, hendía el aire suavemente, en dirección a las islas del norte. «Unos 40 minutos y llegaremos», dijo Gordon por los auriculares, y yo asentí sin apartar la vista de la cámara. Éramos 5. Yo, Mark Volkov, fotógrafo de naturaleza salvaje de San Petersburgo, de 35 años. Nika Rubtsova, ecóloga y mi colega en esta expedición. Ernest Barishev, un ornitólogo de renombre mundial ya entrado en años. Tamara Ledovskaya, periodista, que escribía un artículo sobre la migración de aves para National Geographic. Y Gordon Mackenzie, el piloto canadiense que llevaba más de 20 años volando por estas tierras. Nos dirigíamos a la isla de Michipicoten, en la parte norte del lago superior, para documentar especies de aves poco comunes y estudiar el ecosistema único de la isla. Una expedición de 2 semanas, encargada por la Sociedad Canadiense de Conservación de la Naturaleza, una tarea habitual para nuestro pequeño equipo. «¿Crees que hará este tiempo las 2 semanas?» preguntó Nika sentada detrás de mí. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta práctica y sostenía una tableta con mapas de la zona. «Según la previsión». Empecé, pero de repente me interrumpí. Algo no iba bien. El motor del avión emitió un sonido extraño, un golpe metálico sordo, seguido de una serie de chasquidos inquietantes. Gordon frunció el ceño y sus manos empezaron a moverse con rapidez por el panel de instrumentos. «¿Qué pasa?», preguntó Ernest, apartando la vista de su cuaderno. «Pequeños problemas con el motor», respondió Gordon con fingida calma, pero vi cómo se le ponían blancos los nudillos en el timón. El golpe se convirtió en un aullido estridente, y luego el motor simplemente se cayó. Por un segundo, reinó un silencio ensordecedor en la cabina, interrumpido solo por el silbido del viento del exterior. «Agarraos fuerte», ordenó Gordon, y su voz ya no intentaba disimular la alarma. «Tenemos una avería en el motor. Intentaré amerizar». El avión empezó a perder altura, no a picar. Gordon lo mantenía hábilmente en posición de planeo, sino a descender de forma inexorable. El lago se acercaba, y ahora podía distinguir las crestas blancas de las olas. El viento arreciaba. «Abróchense los cinturones. Adopten la posición de seguridad», gritó Gordon. Por instinto, agarré el cinturón de seguridad y lo apreté al máximo. A mi lado, Tamara rezaba en voz baja, y Ernest estaba sentado con la espalda recta como un palo, agarrando los reposabrazos de la butaca. «Mark». La voz de Nika atravesó el creciente ruido. «Si pasa algo...». «Todo saldrá bien», la interrumpí, impidiéndole terminar, aunque yo mismo no me creía mis palabras. La tierra se precipitaba hacia nosotros. No veía el lago, sino una isla, boscosa, rocosa, nada que ver con la isla a la que nos dirigíamos. Gordon intentaba girar el avión para amerizar cerca de la costa, pero el viento, que se había intensificado de repente, nos zarandeaba de un lado a otro. «¡No puedo!», gritó. «¡Sujetaos! Vamos a hacer un aterrizaje forzoso». Los últimos segundos antes del impacto se alargaron hasta la eternidad. Alcancé a ver la costa rocosa, una estrecha franja de playa y el bosque verde oscuro detrás. Luego llegó el impacto, ensordecedor, que me sacudió todo el cuerpo. Me lancé hacia adelante, el cinturón se me clavó en el pecho y algo me golpeó la cabeza. El mundo se convirtió en un caos de chirridos de metal, gritos y salpicaduras de agua. El avión golpeó la superficie del lago no lejos de la orilla, rebotó como una piedra lanzada al agua y se estrelló contra las rocas de la costa. Sentí un tirón, luego otro golpe, y mi conciencia se sumió en la oscuridad. Volví en mí por el frío. Agua. La cabina se estaba inundando. Tenía la vista nublada, los oídos me zumbaban,
pero el instinto de supervivencia gritaba: «¡Sal de aquí!». Con dificultad, desabroché el cinturón y descubrí que el avión estaba de lado, parcialmente sumergido en el agua. La cabina estaba destrozada, como una lata de conservas. A través de un agujero en el fuselaje, veía el cielo gris y las copas de los árboles. «Nika, Ernest, Tamara», grité, intentando orientarme. «Aquí». La voz débil era de Tamara. Estaba colgada de su asiento, con la sangre de una brecha en la frente corriéndole por los ojos. Junto a ella, Ernest ya intentaba salir, con el pelo canoso empapado en agua y sangre. «Gordon no respira», dijo con una calma antinatural. «Nika está inconsciente. Hay que sacarlos». Los minutos siguientes se fundieron en una pesadilla borrosa. Ernest y yo sacamos a Nika del avión. Estaba viva, pero inconsciente, con un brazo claramente roto. A Gordon. También lo sacamos a Gordon, pero era demasiado tarde. Murió al instante, cuando el timón se le clavó en el pecho con el impacto. Arrastramos a todos a la orilla. La lluvia, que había empezado como por un acto de mala voluntad, nos azotaba las caras. Tamara estaba sentada, abrazada a las rodillas, en estado de shock. Ernest, a pesar de sus 65 años, trasladaba metódicamente a la orilla todo lo que podía salvar del avión que se hundía. Yo estaba de pie junto a la inconsciente Nika, intentando detener la hemorragia de la profunda herida en su sien, y comprendí una terrible verdad. Nos habíamos estrellado en una isla desconocida, en medio del lago de agua dulce más grande del mundo, con provisiones mínimas, un fallecido y 2 heridos. Y nadie sabía dónde estábamos. La primera noche fue la peor de mi vida. La lluvia no cesaba, convirtiendo la orilla en un lodazal. Construimos un refugio primitivo con la lona que habíamos salvado y unas ramas, pero apenas nos protegía del viento gélido que venía del lago. Nika recobró la consciencia al atardecer, pero estaba desorientada y perdía el conocimiento intermitentemente. Tenía el brazo derecho roto y, utilizando restos de paneles de madera del avión, le fabriqué una férula rudimentaria. Ernest, a pesar de su edad y sus propias heridas, un corte profundo en la pierna y posiblemente algunas costillas rotas, conservaba una entereza asombrosa. La primera regla de supervivencia, decía mientras intentábamos encender un fuego bajo el toldo improvisado, es mantener el calor corporal. La segunda, encontrar agua potable. La tercera, organizar una señal para los rescatistas. Tamara apenas hablaba. Se sentaba abrazando sus rodillas y mirando a un punto fijo. El shock y la conmoción cerebral. Veía esos síntomas con bastante claridad. Del avión rescatamos 3 mochilas con objetos personales, un botiquín de primeros auxilios, afortunadamente bastante grande, dado el carácter de nuestra expedición, algo de comida, barras energéticas, frutos secos, fruta deshidratada, apenas para unos días, 2 sacos de dormir, una navaja de bolsillo, unos prismáticos, una cámara de fotos con baterías de repuesto, la tableta de Nika, rota, pero posiblemente reparable, una radio, que por desgracia no funcionaba, y el teléfono satelital de Gordon, que había caído al agua durante el accidente y estaba irremediablemente dañado. «Nos buscarán», dije con seguridad, mientras nos acurrucábamos alrededor de la pequeña hoguera que, milagrosamente, habíamos logrado encender. No nos pusimos en contacto, no llegamos al punto de destino. Empezarán la búsqueda. «Así es», asintió Ernest, echando al fuego unas ramas húmedas que chisporroteaban y ardían a regañadientes. «Pero los grandes lagos son un territorio enorme. Y nuestra ruta...». Nos desviamos cuando empezaron los problemas con el motor. Sabía que tenía razón. La operación de búsqueda podría llevar días, incluso semanas. Y nosotros teníamos heridos, provisiones mínimas y por delante, el otoño canadiense, que en estas latitudes
es impredecible y duro. Dedicamos el primer día después del accidente a 3 tareas: mejorar el refugio, prestar los primeros auxilios a los heridos y organizar una señal para los rescatistas. Para construir el refugio, nos fue muy útil la experiencia de Ernest, que había servido en el ejército en su juventud. Encontramos un lugar relativamente seco, bajo unos pinos grandes, a 50 metros de la orilla. Utilizando la lona, ramas y musgo, construimos una especie de choza, suficientemente grande para los 4. «El cuerpo de Gordon», empezó Tamara cuando terminamos con el refugio. Fueron sus primeras palabras en muchas horas. La pregunta era difícil pero inevitable. No podíamos enterrarlo. El terreno era demasiado pedregoso y no teníamos herramientas. Dejar el cuerpo en la orilla significaba atraer a los depredadores. «Vi una pequeña grieta en las rocas», dijo Ernest después de una larga pausa. «Podemos colocarlo allí y taparlo con piedras. Es lo mejor que podemos hacer ahora». Y así lo hicimos. El proceso fue angustioso, tanto física como emocionalmente. Ninguno de nosotros conocía bien a Gordon. Era simplemente el piloto, contratado para esta expedición. Pero la muerte de un compañero con el que hasta ayer bromeabas y discutías planes, deja una herida en el alma. Al anochecer del segundo día, la lluvia finalmente cesó. Nika recuperó totalmente la consciencia, aunque estaba débil y sufría por el dolor del brazo roto. Tamara empezó a hablar, pero su mirada seguía ausente y sus movimientos, mecánicos. Organizamos una hoguera de señales en un lugar abierto de la orilla, una gran pila de leña seca que podría encenderse rápidamente si veíamos u oíamos un avión. También coloqué grandes letras SOS hechas con piedras oscuras sobre la arena clara, anticuado, pero eficaz si alguien buscaba desde el aire. El tercer día, empezamos a explorar sistemáticamente la isla. Resultó ser más grande de lo que pensábamos al principio, unos 3 kilómetros de largo y 2 de ancho. La parte central estaba formada por colinas rocosas cubiertas de bosque de coníferas. En la orilla norte encontramos un pequeño arroyo con agua dulce, un verdadero tesoro que resolvía uno de nuestros principales problemas. «La isla está deshabitada», constató Ernest cuando regresamos al campamento después de la primera exploración. «Pero hay animales. Vi huellas de ciervos, y posiblemente también de lobos». «¿Lobos?», preguntó Tamara con un tono de preocupación. «No creo que representen un peligro inmediato», la tranquilizó Ernest. «Pero debemos ser cautelosos y mantener el fuego encendido por la noche». Al final de la primera semana, habíamos establecido una especie de rutina. Nika, con su brazo roto, y Tamara, que aún sufría las consecuencias de la conmoción cerebral, se quedaban en el campamento, manteniendo el fuego y preparando la comida. Ernesto y yo explorábamos la isla, recolectábamos bayas y setas. Afortunadamente, Ernesto era un experto en botánica. Intentábamos pescar con una caña improvisada hecha con ramas y un hilo de una cuerda de paracaídas que encontramos en el kit de emergencia del avión. Nuestro refugio iba mejorando poco a poco. Construimos unas literas primitivas con ramas para no dormir en el suelo frío. Organizamos un lugar para la hoguera de forma que el humo no entrara en el refugio, pero sí se conservara el calor. De los restos del avión, rescatamos algunos objetos útiles: paneles de aluminio que nos servían de platos, trozos de cables, tornillos y tuercas. Pero cada día se hacía más evidente. Nadie venía a rescatarnos. Nadie nos buscaba. Al menos, no aquí. Y nuestras provisiones de comida menguaban. Al séptimo día después del accidente, sentados junto al fuego, Ernesto dijo en voz alta lo que todos estábamos pensando. «Tenemos que prepararnos para una larga estancia aquí, posiblemente muy larga». A finales de la segunda semana, quedó claro que no podíamos esperar un rescate rápido. El cielo otoñal sobre el lago superior permanecía vacío. Ni aviones, ni helicópteros. Nuestras reservas de comida se habían agotado y dependíamos por completo de lo que podíamos conseguir: pescado, bayas,
raíces que Ernesto identificaba como comestibles. Nika se recuperaba lentamente. Su brazo se estaba soldando, pero sin atención médica profesional, el proceso era doloroso. Tamara salió del estado de shock, pero cayó en una profunda depresión. Podía pasarse horas sentada en la orilla, mirando al horizonte, como si esperara ver allí un barco de rescate. Ernesto, a pesar de su edad, resultó ser un verdadero tesoro. Su conocimiento de la naturaleza, su experiencia práctica y su espíritu indomable nos daban apoyo a todos. Yo, por mi parte, asumí el papel de proveedor. Aprendí a pescar con un arpón casero, construí varias trampas para animales pequeños, aunque los resultados eran modestos. «Tenemos que construir algo más sólido», dije una mañana, cuando la enésima lluvia nocturna casi inunda nuestro refugio. Se acerca el invierno. Aquí puede ser muy duro. «Estoy de acuerdo», asintió Ernesto. «Estoy pensando en una especie de cabaña subterránea, una excavación en el suelo, paredes de troncos, un techo de ramas, musgo y tierra. Un refugio así conservará el calor». Durante los siguientes 10 días, Ernesto y yo trabajamos en nuestra nueva casa. Elegimos un lugar en una pequeña elevación, protegida del viento por una roca por un lado y por árboles por el otro. Cavar fue difícil, solo teníamos fragmentos de metal del avión, afilados contra las piedras. Pero poco a poco, un hoyo de 1 metro de profundidad y aproximadamente 3 por 4 metros quedó listo. Las paredes las hicimos con troncos delgados de árboles, colocados horizontalmente y unidos en las esquinas. Para el techo, construimos una estructura de ramas más gruesas, sobre la que colocamos una capa de ramas de abeto, luego musgo, y encima lo cubrimos con tierra. El resultado fue algo entre una cabaña subterránea y un tipi indio. Dentro hicimos literas de postes, instalamos un hogar con una chimenea de piedras. La entrada la cubrimos con una cortina improvisada hecha con la lona que habíamos salvado. «No es el Ritz-Carlton, precisamente», bromeó Nika cuando nos mudamos todos juntos a la nueva vivienda. «Pero es mejor que dormir a la intemperie». Fue la primera broma en todo el tiempo que llevábamos en la isla, y todos nos reímos a carcajadas. Quizá demasiado alto para una broma tan simple, pero necesitábamos la risa como el aire. Una vez que nos organizamos, nos enfrentamos al siguiente problema: ¿cómo comunicar al mundo que estábamos vivos? La radio no funcionaba. El teléfono satelital estaba irreparablemente dañado. Seguíamos manteniendo la hoguera de señales y periódicamente renovábamos la inscripción SOS en la orilla, pero cada día la esperanza se desvanecía. «Quizás podríamos intentar construir una balsa», sugirió Tamara una noche. «¿Nadar hasta tierra firme?» Ernesto negó con la cabeza. «Es demasiado arriesgado. El lago superior es prácticamente un mar interior. Tormentas, corrientes, agua fría. Sin instrumentos de navegación podríamos simplemente navegar hacia ninguna parte y morir». Tenía razón, y todos lo sabíamos. Nuestra única oportunidad era esperar el rescate o sobrevivir al invierno en la isla. A finales del primer mes, nos habíamos adaptado por completo a nuestra nueva vivienda. Yo construí un ahumadero primitivo para el pescado, lo que nos permitía hacer reservas. Nika, cuyo brazo empezaba a curarse, se dedicó a recolectar y secar bayas y setas. Ernesto fabricaba diversos objetos útiles: cuencos de madera, cucharas, incluso algo parecido a un peine para Tamara y Nika. Tamara salía poco a poco de la depresión. Empezó a llevar un diario, registrando nuestros días en la isla, primero en trozos de papel de los cuadernos que habíamos rescatado, y cuando se acabaron, en corteza de abedul, usando carbón de la hoguera. «Cuando nos rescaten», decía, «escribiré un libro sobre esto. 90 días en la isla. ¿Qué os parece el título?» «¿90?» pregunté. «¿Por qué precisamente ese número?» Se encogió de hombros. «Simplemente un número. Bonito. Redondo. Espero que pasemos aquí menos». Pero algo en su voz me decía que no creía en un rescate rápido. Llegó octubre.
Las hojas de los escasos árboles de hoja caduca de la isla se tiñeron de amarillo y rojo. Las noches se volvieron más frías, las nieblas matutinas, más densas. Cada vez hablábamos más del invierno, que prometía ser riguroso en estas latitudes. «Necesitamos más leña», dijo Ernest, observando nuestras escasas reservas. «Mucha más. Y otro refugio para guardar la comida, para protegerla de los animales». Así comenzó una nueva etapa en nuestra vida en la isla, la preparación para el invierno. Talábamos árboles con hachas de piedra primitivas que había fabricado Ernest. El trabajo era extenuante. Cada hacha se embotaba tras unos pocos golpes y había que afilarla constantemente. Para almacenar las provisiones, excavamos un pequeño hoyo, lo revestimos con piedras y le pusimos una tapa hecha de ramas entrelazadas, sujetada con una piedra pesada. Una especie de refrigerador. Una mañana, al despertar, vimos la primera nieve. Ligera, casi impalpable, cubría la isla con un manto blanco que se derritió al mediodía. Pero era una señal. El invierno se acercaba. «Necesitamos ropa de abrigo», dijo Nika, temblando junto a la hoguera. «Con lo que tenemos no vamos a sobrevivir a los verdaderos fríos». Tenía razón. Nuestra ropa de ciudad, incluso las chaquetas especiales para excursionismo, no estaban pensadas para una estancia prolongada en la naturaleza salvaje del invierno canadiense. «Podríamos usar pieles», propuso Ernest. «Si conseguimos cazar algún castor o zorro». La idea era buena, pero la ejecución resultó complicada. Mis trampas caseras rara vez funcionaban, y cuando lo hacían, la presa solía ser algún roedor pequeño, cuya piel era demasiado diminuta para un uso práctico. La solución llegó a finales de octubre, cuando, explorando la parte más alejada de la isla, me topé con una presa de castores. Ernest me ayudó a construir una trampa especial, y 3 días después teníamos 2 castores, suficiente para hacernos un gorro abrigado a cada uno y forrar los cuellos de nuestras chaquetas. El curtido de las pieles fue un proceso largo y desagradable, pero Ernest, una vez más, demostró ser una fuente de conocimiento indispensable. Bajo su dirección, limpiamos las pieles de grasa, las remojamos en una solución de ceniza y taninos que encontró en la corteza de ciertos árboles, luego las secamos y las ablandamos. A principios de noviembre la nieve ya no se derretía. Cubría todo el paisaje, transformando la isla por completo. Nuestra semicaverna, con sus gruesas paredes y el techo cubierto de nieve, conservaba un calor sorprendente, sobre todo cuando ardía el fuego en el hogar. Establecimos un régimen diario estricto: levantarnos al amanecer, desayunar, normalmente una sopa de pescado, y luego repartir las tareas. Alguien mantenía el fuego y preparaba la comida, otro revisaba las trampas o pescaba a través de los agujeros en el hielo, otro recogía leña. Pasábamos las tardes juntos, junto al fuego, contando historias de nuestra vida anterior, o simplemente contemplando las llamas en silencio. A veces, en las noches especialmente claras, salía afuera y miraba las estrellas. Parecían increíblemente brillantes, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En esos momentos, pensaba en casa, en mis padres, que debían de darme por muerto, en mis amigos y compañeros. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Se acordarán de mí? ¿O la vida simplemente sigue su curso, como si yo nunca hubiera existido? Una de esas noches Nika se unió a mí. Su mano casi se había curado, aunque aún la protegía al realizar trabajos pesados. «¿En qué piensas?», preguntó, de pie junto a mí a la luz de la luna que se reflejaba en la capa de nieve. «En lo extraño que ha resultado todo», respondí. Hace solo 3 meses me preocupaba por los plazos de entrega, por qué objetivo llevar a una sesión de fotos, por las facturas del alquiler, y ahora me alegro si consigo pescar un pez o encontrar leña seca. Ella asintió. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? No me siento desgraciada. Asustada, sí, a veces. Preocupada, a menudo.
pero no desgraciada. La miré con sorpresa. ¿Incluso después de todo lo que hemos pasado? Precisamente por eso, sonrió. Estamos vivos. Lo estamos superando. Hemos aprendido tantas cosas que antes ni siquiera imaginábamos. Esto libera, en cierto modo. Entendía lo que quería decir. A pesar de todas las dificultades, había algo primitivamente correcto en nuestra nueva vida. La simplicidad de los objetivos. Sobrevivir, mantener el calor, encontrar comida. Despejaba la mente de toda esa hojarasca con la que estaba atiborrada en el mundo civilizado. Y aún así, dije tras una pausa, daría lo que fuera por una ducha caliente y una taza de café de verdad. Nos echamos a reír, y nuestra risa, sonora en el aire helado, pareció elevarse hacia las estrellas, conectándonos con el universo infinito que se extendía sobre nuestras cabezas. Diciembre trajo consigo verdaderas pruebas. La temperatura bajó hasta los 20 grados bajo cero, y a veces incluso más. Las nevadas se alternaban con periodos de tiempo despejado, pero insoportablemente frío. El hielo del lago se hizo grueso, fiable, permitiéndonos caminar sobre él, pero esto era un pobre consuelo. Nuestra vida se centró en la lucha contra el frío. Dormíamos abrazados para conservar el calor, cubiertos con todo lo que teníamos, desde sacos de dormir hasta mantas caseras hechas de trozos de ropa cosidos entre sí. Conseguir comida se volvió más difícil. Los peces se fueron a las profundidades, y pescarlos a través de los agujeros en el hielo era un proceso laborioso con resultados impredecibles. Los animales o bien hibernaban, o bien se volvieron más cautelosos, rara vez cayendo en nuestras trampas primitivas. Tenemos que ahorrar energía, dijo Ernest una noche particularmente fría. Menos movimientos, más descanso. Así es como los animales sobreviven el duro invierno. Seguimos su consejo, reduciendo la actividad diaria al mínimo indispensable. Mantener el fuego, conseguir comida, recoger leña. El resto del tiempo lo pasábamos resguardados, ahorrando calor y fuerzas. La Navidad pasó casi desapercibida. La celebramos con un modesto festín. Unos cuantos pescados asados al fuego, un puñado de bayas secas que Nika había guardado especialmente para la ocasión. Tamara cantó algunas canciones navideñas con su voz suave, pero asombrosamente pura. Todos lloramos, por la belleza del momento, por la añoranza de casa, por la gratitud de seguir vivos. El año que viene, dijo Ernest, alzando una improvisada copa de madera con una infusión caliente de agujas de pino, nuestro té. Celebraremos en casa, con nuestras familias. Asentimos en silencio, aunque en el fondo, probablemente, cada uno dudaba de que fuera posible. Enero trajo nuevas dificultades. Las reservas de comida se agotaban más rápido de lo que podíamos reponerlas. Empezamos a pasar hambre, no de forma crítica, pero la sensación constante de vacío en el estómago se convirtió en nuestra compañera inseparable. Ernest fue el primero en notar los signos de escorbuto en Tamara. Encías sangrantes, debilidad general. La falta de vitamina C en nuestra dieta, compuesta principalmente de pescado, se estaba convirtiendo en un problema grave. Necesitamos agujas de pino, dijo. Tienen mucha vitamina C. Podemos hacer una infusión. Así que a nuestra dieta se añadió otro elemento extraño, pero vital. Té de agujas de pino, amargo y resinoso al gusto, pero curativo. A mediados de enero ocurrió una tragedia que casi le cuesta la vida a Nika. Se fue sola a revisar las trampas lejanas. Yo estaba ocupado pescando, Ernest recogiendo leña, y Tamara estaba demasiado débil. El día era claro, pero con un fuerte viento que al anochecer se convirtió en una verdadera ventisca. Cuando oscureció y Nika no regresó, empezamos a preocuparnos. Por la noche, cuando la ventisca se intensificó, convirtiéndose en una pared blanca fuera de nuestro refugio, la preocupación se convirtió en pánico. «Voy a buscarla», dije, poniéndome toda la ropa de abrigo que tenía. «¿Con esta ventisca?»,
replicó Ernest. Te perderás y te congelarás tú también. ¿Y qué? ¿Esperamos hasta la mañana? Casi grité. Puede que no llegue viva a la mañana. Al final, decidimos que yo iría, pero me mantendría cerca de la orilla del lago, sin adentrarme en el bosque, y volvería periódicamente al refugio para no perderme. La búsqueda en la ventisca fue una pesadilla. La visibilidad no superaba los 2 metros, el viento te tiraba al suelo, el frío te calaba hasta los huesos, incluso a través de todas las capas de ropa. Gritaba su nombre hasta quedarme afónico, pero el viento se llevaba los sonidos, impidiéndoles propagarse. No sé cuántas horas vagué por la orilla, volviendo periódicamente a nuestro refugio para calentarme y volver a salir a la ventisca. Parecía que nunca iba a terminar. Y entonces, cuando ya casi había perdido la esperanza, oí un sonido débil. No un grito, más bien un gemido o un llanto. Siguiendo ese sonido, encontré a Nika debajo de un árbol caído. Estaba viva, pero muy congelada, y no podía caminar. Se había torcido el tobillo al intentar regresar en la ventisca, y la llevé en brazos al refugio. Los últimos 100 metros los recorrí por pura obstinación. Mis propias fuerzas estaban al límite. Cuando llegamos a la cabaña, Ernest y Tamara ya habían preparado todo para calentarla. Calentaron piedras en el fuego, que ahora irradiaban un calor reconfortante. Los días siguientes, Nika los pasó en un estado de semidelirio. Tenía fiebre, a veces recuperaba la conciencia, otras volvía a sumergirse en el olvido. Hicimos todo lo que pudimos. La calentamos, le dimos infusiones de pino y corteza, que Ernest consideraba curativas, nos turnamos para velar junto a su cama. Si empieza a tener neumonía, me dijo Ernest en voz baja al tercer día, no podremos hacer nada. Pero Nika resultó ser más fuerte de lo que pensábamos. Al 5.º día, la fiebre remitió y volvió en sí, débil, demacrada, pero viva. Su recuperación fue lenta, pero a principios de febrero ya podía levantarse y ayudar en las tareas domésticas, aunque no le permitíamos salir cuando hacía mucho frío. Febrero trajo un ligero calentamiento y un aumento de las horas de luz. Nos animamos. El final del invierno ya se vislumbraba, aunque todavía faltaban meses para el calor de verdad. Uno de los días relativamente cálidos, decidí recorrer el perímetro de la isla para comprobar si había algún indicio de presencia humana en otras costas. Fue un largo camino, que ocupó todo el día, pero me deparó un hallazgo inesperado. En la costa más lejana, la occidental, a la que rara vez íbamos debido a los escarpados acantilados, descubrí los restos de una antigua cabaña, casi completamente destruida por el tiempo y los elementos, pero aún perceptible entre los árboles. Al parecer, era un refugio de cazadores o pescadores, construido hace muchos años y abandonado hace tiempo. Dentro casi no quedaba nada, pero en un rincón, bajo el techo derrumbado, encontré una caja metálica, vieja, oxidada, pero aún resistente. En su interior, hallamos verdaderos tesoros. Un cuchillo de acero con mango de madera, una caja de cerillas. La mayoría estaban húmedas, pero algunas quizá aún funcionasen. Anzuelos y sedal de pesca, una brújula y, lo más increíble de todo, un mapa antiguo de la zona. Llevé los hallazgos al campamento y fueron recibidos con entusiasmo. Especialmente valioso resultó el cuchillo, una herramienta de verdad en lugar de nuestros primitivos útiles de piedra. Con él podíamos construir, cortar y procesar la caza con mucha más eficiencia. El mapa, aunque antiguo, nos permitió determinar nuestra ubicación. Estábamos en la isla de San Ignacio, una de las muchas islas de la parte norte del lago Superior. Hasta el núcleo habitado más cercano en tierra firme había unos 30 kilómetros en línea recta, una distancia insalvable por agua en invierno y demasiado arriesgada incluso en verano en una balsa improvisada. Pero al menos ahora sabemos dónde estamos, dijo Tamara, estudiando el mapa. Eso tranquiliza, de alguna manera. Entendía a qué se refería.
Saber cuál era tu lugar en el mundo, aunque ese lugar fuese una isla perdida en medio de un lago enorme, proporcionaba una extraña sensación de arraigo, de pertenencia. Marzo trajo los primeros indicios reales de la primavera, de cielos más prolongados, la aparición de calvas en las laderas orientadas al sur, el regreso de algunas aves. El hielo del lago seguía siendo fuerte, pero su superficie empezó a cambiar, volviéndose más mate. Comenzamos a prepararnos para la primavera, a planificar cómo plantaríamos las plantas comestibles que Ernest había identificado en la isla, cómo mejoraríamos los aparejos de pesca y cómo construiríamos una balsa si nos decidíamos a viajar a tierra firme. Pero, sobre todo, empezamos a debatir seriamente los planes para llamar la atención de los equipos de rescate. Con el inicio de la temporada de navegación, deberían aparecer embarcaciones en el lago. Si conseguíamos crear una señal lo suficientemente visible, una gran hoguera, destellos con espejos, para ello pulimos hasta obtener un brillo reluciente trozos de aluminio del avión, tendríamos una oportunidad de ser rescatados. Creo que deberíamos construir algo parecido a una torre de vigilancia en el punto más alto de la isla, propuse. Desde allí se verá muy lejos y a nosotros también nos verán. La idea fue recibida con entusiasmo y empezamos a planificar la construcción en cuanto se derritiera la mayor parte de la nieve. Abril trajo la verdadera primavera. Un deshielo torrencial, los primeros brotes verdes, el regreso de multitud de aves. El hielo del lago empezó a agrietarse y a derretirse en las orillas. La naturaleza revivía a la vista y con ella revivíamos nosotros, exhaustos tras un largo invierno, pero aún llenos de determinación para sobrevivir y volver a casa. Comenzamos la construcción de la torre de vigilancia, una estructura sencilla de troncos, lo suficientemente alta como para ofrecer vistas del lago en todas las direcciones. El trabajo era duro, sobre todo teniendo en cuenta nuestro estado físico después del invierno, pero trabajamos con renovadas energías, inspirados por el calor y el renacimiento de la naturaleza que nos rodeaba. En mayo, la torre estaba lista, y establecimos turnos de guardia. Cada uno observaba el horizonte durante varias horas al día, preparado para encender una hoguera de señales o emitir destellos con espejos si aparecía un barco o un avión. Pero los días pasaban y el horizonte permanecía vacío. Ni embarcaciones, ni aviones. Solo la extensión interminable del lago, las aves y los escasos animales salvajes que veíamos en la isla. A finales de mayo, tomamos una decisión difícil: comenzar la construcción de una balsa para intentar llegar a tierra firme. Era un plan arriesgado, pero permanecer en la isla un año más, sobrevivir a otro invierno, parecía aún más arriesgado, especialmente teniendo en cuenta nuestro estado de agotamiento. La construcción de la balsa ocupó todo el mes de junio. Utilizamos todas nuestras habilidades y herramientas. El cuchillo encontrado en la cabaña resultó indispensable para trabajar la madera. La balsa resultó imponente, 4 por 3 metros, con una vela sencilla hecha de pieles y ropa cosidas juntas, un remo de dirección y pértigas para impulsarnos en aguas poco profundas. Finalmente, a principios de julio, cuando el agua del lago se había calentado lo suficiente como para que las posibilidades de sobrevivir si caíamos por la borda fueran mayores, nos decidimos a zarpar. Nuestro plan era sencillo: avanzar a lo largo de las costas de la isla y a continuación poner rumbo al sureste, donde, según el mapa, se encontraba el núcleo habitado más cercano. Reunimos todas nuestras pertenencias, provisiones de comida y agua, herramientas. Tamara insistió en llevarse su diario. Historia de 96 días en la isla, como lo había titulado, aunque para entonces ya habíamos pasado más de 200 días en la isla. ¿Por qué 96? Le pregunté la víspera de la partida. Cuando empecé a escribir, esperaba que no pasáramos más de 90 días aquí, respondió con una sonrisa triste. Luego se convirtió en 96 porque es un número bonito y un buen título para un libro. Asentí, comprendiendo su lógica.
96 días sonaban a prueba, pero superable. 200 y pico de días sonaban a condena. La mañana de la partida amaneció clara y sin viento. Condiciones ideales para comenzar nuestra travesía. Cargamos todo en la balsa, contemplamos por última vez nuestro refugio, que se había convertido en nuestro hogar durante tantos meses, y nos alejamos de la orilla. La balsa avanzaba lentamente, pero con firmeza. Remamos con nuestras improvisadas palas, bordeando la costa de la isla. El plan era rodearla por el sur y luego poner rumbo sureste, hacia tierra firme. Ya estábamos casi en el extremo sur de la isla, cuando Ernest, de pie en la proa de la balsa, se quedó de pronto petrificado, escrutando la lejanía. «Hay algo ahí», dijo en voz baja, como temiendo espantar una visión. «En el horizonte. Se mueve». Todos fijamos la vista en la dirección indicada. Al principio no vi nada, pero luego divisé un pequeño punto que crecía lentamente. Una embarcación de verdad que se dirigía hacia nosotros. «¡Señal!», grité. «Tenemos que hacer señales». Encendimos la antorcha que habíamos preparado, un trozo de tela empapado en resina enrollado en un palo. La llama se alzó brillante, y una columna de humo ascendió hacia el cielo despejado. Tamara y Nika comenzaron a agitar trozos de tela de colores vivos, mientras Ernest y yo dirigíamos los reflectores espejados hacia la embarcación que se acercaba. El tiempo pareció detenerse. La embarcación, ahora podíamos distinguir que era una pequeña lancha, seguía acercándose, pero no estábamos seguros de si nos habían visto. Y entonces oímos un sonido. Un bocinazo lejano, pero nítido. Nos habían visto. Venían hacia nosotros. Miré a mis compañeros de infortunio, que se habían vuelto más cercanos que la familia durante esos meses. En sus rostros curtidos, demacrados, con los ojos llenos de lágrimas, se leía lo mismo que sentía yo. Incredulidad, esperanza y, finalmente, la constatación. Estábamos salvados. Habíamos sobrevivido. Volvíamos a casa. La lancha se acercaba, y ahora podíamos distinguir a 3 personas a bordo. Nos saludaban con la mano, y uno de ellos sostenía un megáfono. «¡Aguantad! ¡Vamos hacia vosotros!». Llegaron hasta nosotros las palabras, distorsionadas por la distancia y el viento, pero aún así comprensibles. Nos quedamos paralizados en nuestra balsa, sin creer en nuestra suerte. Después de tantos meses de aislamiento, después de todas las pruebas, cuando la esperanza casi se había extinguido, el rescate llegó justo cuando nosotros mismos nos habíamos decidido a dar un paso desesperado. La lancha se acercó aún más, y su capitán, un hombre corpulento con barba canosa, nos dirigió una mirada de asombro. «Dios mío», dijo, «¿sois vosotros los exploradores desaparecidos? ¿El avión que se estrelló el otoño pasado?». Asentimos, incapaces de pronunciar una palabra por la emoción. «El mundo entero os da por muertos», continuó. «La operación de búsqueda se suspendió en noviembre, cuando el lago se congeló. Nos subieron a bordo de la lancha. El capitán se presentó como James Henderson, pescador y guía turístico de un pequeño pueblo en la orilla canadiense. Con él estaban su hijo Michael y su sobrino Robert. «Estábamos haciendo una ruta normal», explicó James mientras su hijo nos daba mantas y botellas de agua, «comprobando los sitios de pesca antes de que lleguen los turistas. Nunca habría imaginado encontraros». «Estábamos en la isla de Saint Ignace», dije, esforzándome por encontrar las palabras. Después de tantos meses hablando solo con 3 personas, comunicarme con gente nueva me resultaba extraño. Allí se estrelló nuestro avión. «¿Saint Ignace?», repitió James con sorpresa. «Pero si allí se hicieron búsquedas. Varias veces». «Tal vez en invierno, cuando estábamos refugiados», supuso Ernest. «O en otoño, cuando el tiempo era malo». James asintió. «En cualquier caso, es un milagro que hayáis sobrevivido.
sobre todo al invierno. Ha sido duro este año. Dirigió la lancha hacia tierra firme, y vimos cómo la isla de Saint Ignace, nuestro hogar y nuestra prisión durante tantos meses, desaparecía gradualmente en el horizonte. El trayecto hasta la orilla duró unas 2 horas. Durante ese tiempo, contamos brevemente nuestra historia a James y a sus acompañantes, que escucharon con genuino asombro. A su vez, ellos compartieron noticias del mundo que nos habíamos perdido. La pandemia de COVID-19, los cambios políticos, los acontecimientos locales en la región. Vuestras familias estarán fuera de sí de alegría, dijo Michael, un joven de unos 20 años. Después de tantos meses, asentí, dándome cuenta de repente por lo que habían tenido que pasar nuestros seres queridos. Para ellos, estábamos muertos. Nos habían llorado, tal vez habían celebrado misas en nuestra memoria. Y ahora volvíamos, como fantasmas del pasado. Cuando la lancha atracó en un pequeño muelle en el pueblo de Wawa, ya nos esperaba una pequeña multitud. Las noticias corren rápido, sobre todo en comunidades pequeñas, y James había avisado por radio de su sorprendente hallazgo. Nos recibieron como héroes, con abrazos, lágrimas, preguntas. El médico local, el doctor Morrison, insistió en hacernos un reconocimiento médico inmediato, y nos llevaron a una pequeña clínica. El examen reveló lo que ya sabíamos: agotamiento, avitaminosis, diversas heridas y enfermedades menores sufridas sin el tratamiento adecuado. La mano de Nika había soldado mal y requería una intervención quirúrgica. A Ernest le diagnosticaron una catarata incipiente, resultado de la prolongada exposición al reflejo de la nieve sin protección ocular. Tamara sufría las consecuencias de la desnutrición y la anemia. Yo había salido mejor parado que los demás, pero también tenía problemas dentales y articulares. Tras el reconocimiento, nos alojaron en el hotel local, cuyo propietario, al enterarse de nuestra historia, insistió en ofrecernos las mejores habitaciones gratis. Por primera vez en muchos meses, dormimos en camas de verdad, nos dimos una ducha caliente y nos pusimos ropa limpia proporcionada por los lugareños. El día siguiente fue un torbellino. Llegaron representantes del gobierno, la policía, periodistas. Dimos varias entrevistas, contando nuestra historia una y otra vez. Nos ayudaron a contactar con nuestros familiares. Conversaciones emotivas, llenas de lágrimas e incredulidad, que jamás olvidaré. Mi padre, al oír mi voz, se quedó callado durante mucho tiempo y luego simplemente dijo: «Hijo», y se echó a llorar. Nunca antes lo había oído llorar. Al anochecer del segundo día después del rescate, quedó claro que nuestra historia había tenido una repercusión enorme. Nos llamaban los Robinsones de los Grandes Lagos, los supervivientes de Saint Ignace. Las cadenas de televisión ofrecían entrevistas exclusivas, las editoriales, contratos para libros. Pero junto con la atención, llegó también la conciencia. El mundo al que habíamos regresado había cambiado. Y nosotros también. Al tercer día después del rescate, me desperté en mitad de la noche bañado en sudor frío. Soñaba con la isla, con la ventisca, y buscaba a Nika, pero no la encontraba. Me senté en la cama, intentando calmar la respiración, y comprendí que no podía dormir en esa habitación. La cama era demasiado blanda, demasiado silencio, demasiada luz artificial de las farolas que entraba por la ventana. Salí al pasillo y me encontré a Ernest sentado en el alféizar de la ventana, mirando la ciudad de noche. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza y me senté a su lado. «Es raro, ¿verdad?», continuó. «Meses soñando con volver, y ahora no sé cómo encajar de nuevo». «Lo entiendo», respondí. Allí todo era sencillo: sobrevivir, encontrar comida, mantener el calor. Y aquí hay demasiado de todo. Terminó mi frase. Demasiada gente, ruido, elecciones,
decisiones. Guardamos silencio, mirando las luces de la ciudad, tan brillantes después de meses en los que la única luz artificial era nuestra fogata. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Ernest se encogió de hombros. Volver a casa, supongo. Con mi familia. Intentaré escribir sobre nuestra experiencia, sobre la naturaleza, sobre la supervivencia. ¿Y tú? Lo pensé. Antes del accidente tenía una trayectoria profesional clara: fotógrafo de la naturaleza, publicaciones en revistas de prestigio, exposiciones, quizá algún día un libro propio. Ahora todo eso me parecía. No es que fuera irrelevante, pero sí algo lejano, como de otra vida. No lo sé, respondí sinceramente. Supongo que también volveré a casa. Intentaré volver a fotografiar. Pero primero, creo que necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado. Ernest asintió con comprensión. «Sabes», dijo después de una pausa, «he vivido una larga vida, he visto muchas cosas, pero estos meses en la isla me han cambiado más que todos los años anteriores juntos». Entendía a qué se refería. La experiencia de sobrevivir, de equilibrarse al borde de la vida y la muerte, de depender totalmente de la naturaleza y el uno del otro, eso cambia a una persona a un nivel fundamental. Los días siguientes los pasamos preparando la vuelta a casa. Se tramitaron documentos temporales. Nuestros pasaportes se quedaron en el avión hundido. Se organizó el transporte. Representantes del consulado ruso se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos ayuda. Antes de partir, los cuatro, yo, Nika, Ernest y Tamara, nos reunimos en un pequeño café de la ciudad de Wawa. Era nuestra última noche juntos, antes de separarnos para regresar a nuestros hogares. Ernest volvía a Moscú, Tamara a Kiev, Nika a San Petersburgo, como yo. «Propongo un brindis», dijo Ernest, levantando su taza de café. Todavía no nos habíamos acostumbrado al alcohol después de tantos meses de abstinencia. Por la isla de Saint-Ignace. Porque no nos mató, sino que nos hizo más fuertes. Levantamos nuestras tazas, sonriéndonos el uno al otro, demacrados, con nuevas arrugas y cicatrices, pero vivos. «Y por nosotros», añadió Tamara, «por haber sobrevivido, juntos». «¿Creéis?», preguntó Nika después de una pausa, «que volveremos alguna vez allí, a la isla?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Lo pensé. ¿Volver al lugar donde habíamos sufrido tanto? Donde cada día era una lucha por la supervivencia. Donde habíamos enterrado a Gordon. «Quizá», respondí finalmente. «Algún día. No para quedarnos, sino para despedirnos, supongo. O para agradecer». Ernest asintió. «Me gustaría, dentro de unos años, ir en verano, cuando la isla es hermosa y generosa, verla con otros ojos». «Y a mí», dijo Tamara. «Quiero terminar mi libro allí, donde todo empezó». Nika sonrió. «Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Dentro de 5 años, digamos? ¿En verano?» Nos reunimos aquí, en Wawa, y contratamos a James para que nos lleve a la isla. Estuvimos de acuerdo, aunque cada uno, probablemente, entendía que la vida podía decidir otra cosa. Pero la promesa nos dio algo importante, una sensación de continuidad, de perspectiva, de conexión entre nosotros y con la experiencia que habíamos compartido. A la mañana siguiente nos separamos, cada uno por su camino, hacia su antigua vida, que ya nunca sería la misma. El regreso a San Petersburgo fue una experiencia surrealista. Después del silencio de la isla, después de meses en los que el sonido más fuerte era el murmullo del viento en las copas de los árboles, la ciudad aturdía. Bocinas de coches, conversaciones de personas, música de ventanas abiertas, ruido de obras. Mis padres me recibieron en el aeropuerto. Mamá lloraba desconsoladamente, sin poder contener las lágrimas, y papá intentaba mantener la compostura,
pero le temblaban las manos al abrazarme. Habían envejecido durante este año. Canas nuevas, arrugas nuevas, las huellas del dolor vivido marcadas en sus rostros. No nos lo creíamos, decía mamá, sujetándome la mano en el taxi como si temiera que fuera a desaparecer si me soltaba. Cuando nos dijeron que os habían encontrado con vida, no nos lo podíamos creer. Parecía imposible. Yo los entendía. Si alguien me hubiera contado una historia así antes de que yo mismo la viviera, también la habría considerado increíble. En casa me esperaba una sorpresa. Habían conservado mi apartamento tal y como lo había dejado. Mis padres seguían pagando el alquiler y no se habían atrevido a tocar las cosas de su hijo, al que daban por muerto. «Es que no podíamos», explicó papá. «Cada vez que veníamos aquí con la intención de empezar a ordenar tus cosas, algo nos lo impedía. Era como si, mientras el piso te esperara, tú no te hubieras ido del todo». Se lo agradecí de corazón. Regresar a mi propio espacio, donde todo me era familiar, me ayudaba a reconectar con mi vida anterior. Las primeras semanas después de mi regreso fueron frenéticas. Exámenes médicos, recuperación de documentos, encuentros con amigos y compañeros de trabajo, entrevistas para la prensa. Todos querían escuchar nuestra historia, ver las fotos. Por suerte, mi cámara sobrevivió al naufragio e hice cientos de fotos de nuestra vida en la isla. Saber cómo habíamos sobrevivido. Pero, poco a poco, el ajetreo se calmó y empezó la rutina. Y fue entonces cuando me enfrenté a una verdadera crisis. Resultó que volver físicamente era mucho más fácil que volver mentalmente. No podía dormir en una cama blanda. Extendía el saco de dormir en el suelo. No me acostumbraba a la abundancia de comida. Mi estómago, acostumbrado a una dieta escasa, se rebelaba contra los platos de los restaurantes. No podía concentrarme en el trabajo. Las tareas que antes me parecían importantes e interesantes, ahora me resultaban absurdas. Empecé a sufrir ataques de ansiedad en lugares concurridos, pesadillas por la noche y repentinos destellos de recuerdos que me asaltaban en los momentos más inoportunos. El psicólogo al que acudí por insistencia de mis padres me diagnosticó TEPT, trastorno de estrés postraumático. Es normal, decía él, después de lo que has vivido. Se pasará con el tiempo, con terapia, con el apoyo de tus seres queridos. Intentaba seguir sus recomendaciones, pero me sentía un extraño en mi propia vida. Como si entre yo y el mundo hubiera un cristal. Veía todo, pero no podía conectar de verdad, sentir. Uno de esos días, cuando la soledad en la multitud se hizo especialmente insoportable, llamé a Nika. Vivía en la misma ciudad, pero nos veíamos poco después de nuestro regreso. Ambos estábamos ocupados rehaciendo nuestras vidas. ¿Tú tampoco te acostumbras?, preguntó después de unos minutos de conversación. No, admití. Todo me parece fuera de lugar, demasiado fácil y, a la vez, demasiado difícil. Lo entiendo. En su voz había alivio, como si temiera ser la única que sentía estas cosas. La gente de alrededor se preocupa por nimiedades, y yo los miro y pienso, si supieran lo que es no saber si vas a ver el amanecer, si tendrás suficiente leña para no congelarte por la noche. Nos encontramos en un pequeño parque, no en una cafetería. Ambos seguíamos llevando mal los lugares cerrados y concurridos. Nika tenía mejor aspecto que cuando nos despedimos en Canadá. Sus mejillas estaban más llenas y sus ojos brillaban. Pero veía en ella lo mismo que sentía en mí: distanciamiento, cautela, una constante preparación para un peligro que aquí no existía. «He recibido una oferta de una editorial», dijo mientras caminábamos lentamente por el sendero, «para escribir un libro sobre nuestra experiencia, desde un punto de vista ecológico, cómo el ser humano interactúa con la naturaleza salvaje en condiciones extremas». «Qué bueno», respondí sinceramente. «Te saldrá un libro excelente». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué vas a hacer con las fotos? ¿Con la historia?». Me encogí de hombros. «No sé. Me han propuesto exposiciones, publicaciones.
Pero aún no estoy preparado. Todo esto me parece sin importancia, ¿entiendes? Ella asintió. Totalmente. A veces me despierto y pienso, ¿para qué sirve todo esto? La carrera, el dinero, el estatus. En la isla todo era más sencillo. Sobrevivir. Ayudar a otros a sobrevivir. Valores verdaderos, básicos. Hablamos durante varias horas, y fue la primera vez desde mi regreso que sentí una conexión real con otra persona. Nika entendía. Ella había estado allí. Ella lo sabía. Después de esa reunión, empezamos a vernos con regularidad. A veces se nos unía Ernest cuando venía a San Petersburgo. Los tres formamos algo parecido a un grupo de apoyo. Personas que habían superado una misma prueba y que se ayudaban mutuamente a adaptarse a la vida normal. Poco a poco, paso a paso, empecé a encontrar un nuevo equilibrio. Volví a la fotografía, pero ahora fotografiaba de otra manera, con más atención, centrándome en los detalles, en las texturas, en el juego de luces y sombras. Empecé a trabajar en un libro de fotografías sobre nuestra supervivencia, acompañando las imágenes con textos breves. No relatos dramáticos para los medios, sino descripciones honestas y directas de lo que sentíamos, cómo lo afrontamos y lo que aprendimos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Un año después de regresar, recibí una carta de Tamara. Había terminado su libro, 96 días en la isla, y me envió un ejemplar con una dedicatoria conmovedora. Para Mark, sin quien estos 96 días no habrían sido posibles. Con eterna gratitud y amistad, Tamara. Leí el libro de una sentada. Era precioso, sincero, sin adornos, pero también sin caer en el dramatismo innecesario. Una historia de supervivencia, amistad, descubrimientos sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza que nos rodeaba. El libro fue un éxito rotundo. Traducido a multitud de idiomas, recibió varios premios prestigiosos. Tamara se hizo famosa. La invitaban a la televisión, a congresos. Pero en sus entrevistas siempre hablaba de nosotros, del equipo que sobrevivió junto. 2 años después de nuestro rescate, salió el libro de Nika, más científico, pero no por ello menos fascinante. Investigaba los aspectos ecológicos de la supervivencia, la interacción del ser humano con la naturaleza en condiciones extremas, los mecanismos de adaptación tanto físicos como psicológicos. Ernest, a pesar de su edad, tampoco se quedó atrás. Escribió una serie de artículos para revistas científicas dedicados a la flora y fauna de la isla de San Ignacio, y además impartió varias conferencias para estudiantes de biología sobre la supervivencia en la naturaleza. Mi exposición fotográfica La Isla se inauguró 3 años después de nuestro regreso. En ella no solo se presentaban instantáneas documentales de nuestra vida en la isla, sino también obras más abstractas, texturas de la corteza de los árboles, patrones de escarcha en las ramas, reflejos de las nubes en el agua del lago. Los críticos calificaron la exposición de meditativa y transformadora de la perspectiva sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. 4 años después del rescate, recibimos una propuesta inesperada de la Sociedad Canadiense de Conservación de la Naturaleza. Organizar una nueva expedición a la isla de San Ignacio, esta vez con total garantía de seguridad, para estudiar el ecosistema de la isla y crear un documental sobre nuestro regreso. Debatimos la propuesta largo y tendido. Por un lado, regresar a la isla podría ser terapéutico, cerrar el círculo, ver el lugar de nuestra prueba con nuevos ojos. Por otro, podría desencadenar una nueva ola de recuerdos traumáticos. Al final, aceptamos. Los 4, Nika, Ernest, Tamara y yo, decidimos que nos encontraríamos en Ucluelet, tal y como nos habíamos prometido 5 años atrás, y que partiríamos juntos hacia la isla. El viaje estaba previsto para julio, el mes más favorable en esas latitudes. Llegamos a Ucluelet por distintas rutas, pero el mismo día. El encuentro fue emotivo. Abrazos, lágrimas, risas.
Habíamos cambiado a lo largo de estos años. Ernest tenía aún más canas, pero conservaba la lucidez y la firmeza de espíritu. Tamara había florecido, había ganado confianza. Nika, siempre comedida, ahora sonreía con más frecuencia. James Henderson, aquel mismo pescador que nos rescató hacía 5 años, accedió a llevarnos a la isla en su lancha. Él también había cambiado. Había envejecido, pero sus ojos seguían siendo igual de vivos y bondadosos. No me puedo creer que de verdad quieran volver allí, dijo mientras cargábamos el equipo en la lancha, después de todo lo que pasaron. Precisamente por eso, respondí yo, para ver la isla no como una prisión, sino como un lugar que nos enseñó mucho. El trayecto hasta la isla duró las mismas 2 horas que hacía 5 años, cuando navegábamos en dirección contraria. Pero ahora todo era diferente. El sol brillante del verano en lugar del cielo plomizo del otoño. Una lancha confortable en lugar de una balsa improvisada. Un viaje planeado en lugar de un intento desesperado por salvarnos. Cuando la isla apareció en el horizonte, sentí una extraña mezcla de emociones: inquietud, nostalgia, excitación. A juzgar por las caras de mis compañeros, ellos sentían lo mismo. Ahí está, dijo Tamara en voz baja, nuestra isla. Desembarcamos en la misma orilla donde se había estrellado nuestro avión. De los restos no quedaba ni rastro. O bien se los habían llevado las tormentas, o bien los habían retirado durante las operaciones de búsqueda. Nos quedamos de pie en la orilla, mirando a nuestro alrededor. La isla se veía muy diferente en verano, verde, florida, llena de vida. Los pájaros cantaban en las copas de los árboles, los insectos zumbaban en la hierba, una brisa ligera susurraba entre el follaje. «Es precioso», dijo Ernest. «Cuesta creer que sea el mismo lugar». Montamos el campamento, no un refugio primitivo como hacía 5 años, sino tiendas modernas con todas las comodidades. El equipo de filmación, que había llegado con nosotros, comenzó a instalar el equipo, a planificar las tomas para el documental. En los días siguientes exploramos la isla, visitando lugares que habían sido significativos para nosotros. La roca donde enterramos a Gordon, el lugar donde se alzaba nuestra primera cabaña improvisada, la colina donde construimos la torre de vigilancia. Cada lugar evocaba recuerdos, a veces dolorosos, a veces sorprendentemente cálidos. Contábamos a la productora historias relacionadas con estos lugares. Les mostrábamos cómo obteníamos comida, cómo construíamos refugios, cómo sobrevivíamos al invierno. En la última noche antes de su partida, los 4 estábamos sentados junto a la hoguera, no una hoguera forzosa para calentarnos, sino una acogedora hoguera de campamento. El equipo de filmación, Contacto, nos dejó solos, entendiendo que necesitábamos ese tiempo a solas con la isla y entre nosotros. «Saben», dijo Ernesto, mirando las llamas. «Estoy agradecido». «¿Agradecido por qué?», preguntó Tamara. «Por todo esto», dijo, haciendo un gesto abarcador con la mano. «Por la prueba. Por haberme demostrado, a los 65 años, que todavía soy capaz de mucho, que puedo ser útil, fuerte, necesario». Asentimos, comprendiendo sus sentimientos. «Yo también estoy agradecida», dijo Nika. «No por la catástrofe en sí, por supuesto, sino por la experiencia, por haberme enseñado a valorar las cosas sencillas, el calor, la comida, la compañía humana, por habernos unido». «Aquí nos convertimos en una familia», añadió Tamara. «No de sangre, pero sí por la experiencia, por un vínculo que, creo, permanecerá con nosotros para siempre». Miré a mis amigos, al fuego, a la isla que nos rodeaba, y sentí una profunda paz. Sí, habíamos sobrevivido a un trauma, a una prueba que podría habernos matado, pero también habíamos vivido una asombrosa experiencia de autoconocimiento, amistad y descubrimiento de nuestras fuerzas ocultas. «Por los 96 días en la isla», dije,
levantando una taza de té en un brindis improvisado. Y por todos los días posteriores. Por los 96 días, respondieron a coro, levantando sus tazas. Estuvimos sentados junto a la hoguera hasta bien entrada la noche, conversando, recordando, a veces simplemente en silencio mirando las estrellas, tan brillantes como hacía 5 años, pero ahora evocando no añoranza por el hogar, sino una sensación de conexión con el universo, con la naturaleza, entre nosotros. Por la mañana, recogimos el campamento y subimos a la lancha. Cuando la isla comenzó a alejarse, haciéndose cada vez más pequeña en el horizonte, sentí no el alivio que había sentido hacía 5 años, sino una extraña ternura hacia ese lugar que había cambiado nuestras vidas para siempre. Adiós, Isla Saint-Ignace, dije en voz baja. Gracias por la lección. Nika, que estaba de pie junto a mí en la cubierta, me tomó de la mano. ¿Crees que volveremos alguna vez? Miré la isla, a mis amigos, al lago inmenso que nos rodeaba. No lo sé, respondí con sinceridad, pero una parte de nosotros siempre estará allí. Y una parte de la isla siempre estará con nosotros. Ella asintió, comprendiendo. Seguimos mirando la isla que se alejaba, hasta que se convirtió en un punto diminuto, y luego desapareció tras el horizonte, no como el lugar de nuestro cautiverio, sino como el lugar de nuestra transformación.